Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de estadística descriptiva. Dice, se están analizando los precios de diferentes hoteles de distintos puntos turísticos del sur del país, para lo cual se generaron algunos estadísticos que podrían ser de utilidad para crear algunos análisis. Tenemos entonces en Frutillar, Pucón, Villarrica y tenemos para cada uno la media, mediana, moda, desviación y tamaño muestral. Se dice, genera las dispersiones relativas y ordena los puntos turísticos desde menos dispersos a más dispersos, es decir, desde más homogéneos a más heterogéneos. Dispersión versus dispersión relativa, que es decir, una dispersión que podemos contrastar, va a ser el coeficiente de variación. Entonces vamos a sacarle el coeficiente de variación a los tres puntos. A Frutillar, ¿cierto? Podríamos llamarlo XF, por ejemplo, a la variable X que están viendo los precios de Frutillar, ¿cierto? El coeficiente de variación de X que está midiendo los precios de Pucón, y por otro lado el coeficiente de variación del X que está midiendo los precios de Villarrica. Tenemos tamaños muestrales, ¿cierto? Entonces la desviación que corresponde usar es la desviación muestral y eso va a ser pasado a porcentaje. Esto aplicado para todos, entonces vamos a ir por cada uno. Sería para Frutillar, tenemos la desviación muestral que tiene nomenclatura S en lugar de sigma, porque tenemos tamaños. Entonces, desviación estándar es de 18.000, partido la media, que sería 45.000. Y pasado a porcentaje implica multiplicar por 100 y poner el porcentaje. Entonces, para todos sería lo mismo. Desviación de Pucón sería 20.000, cuya media es 58.000. Y pasándolo a porcentaje. Y por último, el coeficiente de variación de Villarrica, que sería entonces la desviación estándar 23.000, partido en la media, que es 47.000, y pasado a porcentaje. Entonces llevamos estos datos a la calculadora y los obtenemos a continuación. Entonces aquí tenemos el coeficiente de variaciones de 40%, 34% y 48%. Entonces lo ordenamos desde menos disperso a más, es decir, desde más homogéneo es el menor, ¿cierto? Siendo que todas estas distribuciones son heterogéneas porque todas son mayores a 33%. Pero tenemos entonces Pucón, luego tendríamos el siguiente que es Frutillar, Frutillar y finalmente Villarrica. ¿Sí? Entonces con esto tenemos que en Pucón los precios son más similares entre sí que en Frutillar, y por último el quien exhibe una mayor dispersión, quien exhibe que los precios son más diferentes entre sí, sería Villarrica. Después dice, ¿cuál sería la media total de los precios de hotel? La media total la vamos a sacar como una media ponderada, donde vamos a decir que la media total sería entonces la media de los precios, sería la suma de todos los datos partido en el total de datos. Entonces, el total de datos sería 15 más 12 más 13. Esa sería la totalidad de los datos. 15 más 12 más 13. Y la suma de todos los datos sería la media, como la media nosotros tenemos, que es la sumatoria de cada dato partido en n. Así se logró cada uno de estos promedios. Entonces, esta suma de los datos se lograría multiplicando la media por su n. Despejamos. Entonces, sería la media de Frutillar por su n, más la media de Pucón por su n, más la media de Villarrica por su respectivo tamaño muestral. Bien, y esto directamente el concepto de media ponderada, donde nosotros tenemos entonces que la media de las medias se calcula de esta forma. La media, ¿cuánto pesa? Con eso nos queda la sumatoria. Entonces, la media cuánto pesa, la media cuánto pesa, partido de los tamaños muestrales. Acá me faltó eso de Villarrica. Ahí estamos. Entonces, rellenamos con la información disponible, que sería 45.000
45.000 por 15, más la media de Pucón, que es 58.000 por 12, y más 47.000 por 13. Bien. Y todo esto dividido entonces en los tamaños muestrales, y ahí tenemos. Entonces, con esto sería la suma de todos los datos que conseguimos de Frutillar, más la suma de todos los datos que conseguimos en eh, Pucón, y más la suma de todos los datos que conseguimos en Villarca. Bien, recordar que esto es el concepto de sumatoria, es decir, tomar cada uno de los datos, el primer dato, el segundo dato, hasta el último dato. Entonces, n de Frutillar es 15 más 12 más 13, y tenemos entonces un total de 49.550. Entonces sería media ponderada, así se llama este concepto de promediar las medias, que no puedo llegar y sumar las tres medias y dividirlas en tres porque hay algunas medias que pesan más que otras por sus respectivos tamaños. Bien, entonces los promedios son 49.550. Y en el fondo es que hay valores que pesan más, porque por ejemplo si yo tengo que, en algún caso tengo una muestra muy pequeña, tengo que hacer que esa muestra infiera menos en esta media total que una muestra más grande. Bien, entonces acá quería escribir media ponderada. Media ponderada, ahí sí. Bien, y el último sería, si reportaran un problema en la muestra donde uno de los hoteles de Pucón estaba mal ingresado, este tomaba el valor de 93.000. Elimínenlo de la muestra y genere la nueva media para este grupo. Entonces, hay un valor que está mal ingresado que vale 93.000 en Pucón. Entonces, yo tengo la media antigua que se hizo así, ¿cierto? La media de Pucón se creó como sumar todos los datos de Pucón y dividirlos en el total de datos de Pucón, que es un n de Pucón que es 12. Y eso nos dio 58.000. Bien, entonces la sumatoria de todos los datos sería 58.000 por 12. Si lo calculamos, 58.000 por 12, tenemos que es 696.000. Bien, entonces a esta sumatoria, entonces la nueva media, le vamos a tener que restar el dato que estaba mal ingresado, porque la media de Pucón, la nueva, ¿cierto? La nueva media, y esta es la antigua. Entonces, la nueva media, ¿cómo va a ser? Va a ser la sumatoria de todos los datos. Esto era considerando el primer dato hasta el dato 12. Y aquí va a ser la sumatoria de todos los datos, pero hasta el dato 11, porque vamos a eliminar entonces un dato. Y como vamos a eliminar un dato, ya no van a ser 12, van a ser 11. ¿Y cómo yo voy a obtener esta sumatoria de todos los datos? Bueno, van a ser esos 12 datos. Va a ser la sumatoria de los primeros 12 datos menos el dato número 12. Bien, entonces, y todo eso partido en 11. O sea, si yo sumaba todos los precios que tenía ingresados antes, eran 696. Pero hay un dato que estaba mal ingresado, que es 93.000, entonces lo estoy eliminando. Y ahora me van a quedar ya no 12 datos, sino esta suma menos esto, 11 datos. Bien, y ahí estaría la nueva media. Entonces, 696.000 menos 93.000 partido en 11. Y eso nos queda 54.818. Esa sería la nueva media. Pasó de 58.000 a 54.818 porque había un dato mal ingresado. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar. Que estén muy bien.